Muy buenas tardes a toda la comunidad egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada Señalética Hospitalaria, Fundación Valle del Lili y otras consideraciones. En la sesión de hoy comprenderemos cómo la señalética es el anfitrión y el primer contacto que tiene el usuario con la institución y sus espacios. Hace de la itinerancia un reconocimiento espacial sin incertidumbres, facilitando el tránsito por lugares que no son desconocidos. Para desarrollar este tema nos acompaña Vladimiro Cruz Arango. Vladimiro es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, se desempeña como diseñador independiente en BC Arquigrafía, especializándose en gráfica del entorno, interiorismo y arquitectura. Se desempeñó durante 35 años como docente universitario en áreas del diseño arquitectónico, industrial y gráfico en diferentes universidades del Valle del Cauca. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio. Vladimiro, te cedemos la palabra. Muy buenas noches y ante todo quiero agradecer otra oportunidad que me brinda este espacio, ¿no?, de diálogos con egresados para compartir parte de mi experiencia en la actividad profesional, y en este hoy básicamente está orientada más hacia el área de la señalética y en qué consiste el concepto de la señalética, y particularmente en el último proyecto que pude adelantar en el Valle del Cauca. Sin más preámbulos, vamos a la presentación. Bueno, así como les decía, es un proyecto que particularmente y extrañamente duró más de lo debido, ¿no? Un proyecto que está programado para que no dure más de un año, año y medio, terminó casi durando 5 años. Obviamente ahí hubo varios incidentes de los cuales, bueno, como la pandemia, que estuvo ahí atravesado como fue la pandemia. Entonces, los temas que vamos a tratar básicamente dentro del tema de la señalética hospitalaria, obviamente hay como el mismo orden que se afronta cualquier proyecto de diseño. Primero, obviamente, hay un encargo y unos antecedentes, unos criterios y pautas diagramáticas, o sea, los criterios o los conceptos o los cuales son como el punto de partida y la pauta directriz del mismo proyecto. Entraremos a hablar sobre el proceso en algunos apuntes, son flash de situaciones durante el proceso que pues quiero como enfatizar y en los cuales también encontré, pues tenía la información de eso. Hay otra información que estoy buscando y pues como todo en la vida a veces desaparecen, así nos pasa con la memoria también. Hay varios manuales, básicamente en el encargo se arranca por un área específica que es una torre, la última torre en construcción, que eso fue pues en el año 2016-17, resolver el tema de la señalética de ese nuevo edificio y los parqueaderos que quedaban subterráneos sobre ese mismo edificio. Ahí hay un brinco también interesante, después de ese proyecto de la Torre 7, me hacen el encargo para hacer ya todo el sistema señalético del primer piso para que sea ejemplar y de alguna manera sirva para desarrollar el resto de los pisos, porque realmente es bien complejo el tema de la sede de la Fundación Valle del Lili, ahí en la sede principal. Entonces, inicialmente se arrancó con un manual que tiene unas especificaciones con las que yo venía trabajando, pero en el mismo proceso empezaron a surgir necesidades, ideas de cómo resolver eso. Por eso aparece primero un manual y el otro manual interactivo, como para dar un brinco y hacer un manejo más fluido, digamos, de la misma información. Y ahí hay un detalle los cuales no voy a comentar. Bueno,
El encargo este es el edificio, mejor dicho, estos son 3 manzanas al sur de Cali, en Meléndez, donde aparece, digamos, la primera sede o el primer edificio del complejo termina siendo este. Dice 3, pero ahorita explico por qué. Básicamente el edificio inicial es este, de la seda, que viene a ser más o menos una manzana, para que tengan una idea. Este complejo tiene 3 manzanas de largo, más o menos. Entonces, el primero es este, que es un proyecto de Raúl H. Ortiz, y creo que de allí inicialmente trabajó con colaboración la arquitecta Sara Giraldo, que es la que me llamó para atender el tema de la Torre 7 y es posteriormente replicarlo en todas las sedes. Estoy en orden, digamos, de cómo se construyeron, pero la nomenclatura es un ajuste que se hizo en la propuesta. Entonces, primero la sede principal, después este edificio, que es un edificio básicamente para consultorios, puras consultorías. Aquí, esto sí lograron verlo en los conflictos de toda esa miscelánea y ese mostrario de sistemas de señales hechas en diferentes momentos, resolviendo puntualmente unas necesidades sin tener un criterio que unificara, ¿no? Entonces entraría uno, pues el proyecto entra a resolver esa falta de identidad, esa coherencia en que todas esas dependencias o todos esos edificios corresponden a la Fundación Valle de Lili. Esta es la única información que se encuentra como manual de imagen corporativa que encuentro yo cuando llego. Pero lo interesante es que hay un valor muy fuerte en el logosímbolo. Y ahorita vamos a ver cómo todo el proyecto se apoya en el logosímbolo. Es un logosímbolo que supuestamente era utilizado por la cultura de los Lili, digamos, una rama de los ilamas en el Valle del Cauca, pero nunca apareció realmente esa conexión de que ese símbolo perteneciera a esa cultura. Los fundadores la toman y la usan como su imagen corporativa, además que tiene una fuerza interesante, que ellos también la analizan en sus 4 áreas y establecen, o sea, en los 4 servicios o 4 actividades importantes que desarrolla la misma fundación, que es la asistencia médica, la educación y docencia, investigación clínica y servicios sociales, grupos de menores recursos. Obviamente todo está amarrado al servicio de la salud. Otro elemento importante, y si alcanzaron a ver, en las otras señales estaban la señalización que había antes, estaba apoyada en esta fuente tipográfica, pero también tenía como otra fuente, digamos, secundaria, auxiliar, lo que es la helvética, que para el caso de la señalética, pues eso fue digamos, fue una buena suerte encontrarse con el elemento, porque es de las fuentes que más digamos, es más legible, facilidad de lectura. Bueno, eso me estoy adelantando un poco. Entonces ya a partir del logo empezamos a hacer el análisis. Básicamente es el mismo, el cuadrante, que eso lo marca todo círculo, pero a nosotros nos da la posibilidad de trabajar unos elementos verticalmente, como lo vamos a ver ahora, otros elementos que tienen que ver con el horizontal, la que está en la parte de abajo, quiere decir lo que está cercano, y la parte superior, lo que está lejano. Y aquí pues lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda. Facilita enormemente todo el complejo para orientar y organizar a la gente en las circulaciones y los flujos. Y aquí empiezo a hacer una descomposición del mismo logo ya ajustado a las necesidades específicas de lo que es la señalética. Entonces, elementos de información, como son estos directorios parciales, una señal informativa, señales direccionales, y cómo se hacen unas transformaciones a partir del mismo logo, que se alteran ciertos tamaños para hacer ciertos énfasis que ayudan a identificar ciertos espacios. Y de allí surge, digamos, la misma flecha. La flecha que pues sirve para todo el sistema de orientación.
Fundamentalmente, el proyecto que busca como criterios generales, un proyecto señalético, pues lo que busca es optimizar los desplazamientos al interior, permitiendo flujos más fluidos, perdonen la redundancia. También la implementación de una señalética de alto nivel de comprensión, lecturabilidad y legibilidad, rompiendo barreras tanto nacionales como por eso es que era uno de los requisitos del sistema señalético que fuera bilingüe, porque la fundación tiene reconocimiento internacional y muchísima gente de diferentes partes del mundo vienen a hacer tratamientos ahí. Importantísimo un tema que es fundamental, digamos, en la señalética, es la intervención de los puntos dilemáticos, es donde verdaderamente funciona un sistema de señalización. Entonces, la identificación de esto y una idea inicial que se reforzara con una intervención muchísimo más como le dijera, que interviniera más el espacio arquitectónico, pero pues ahí obviamente en las negociaciones que uno hace con el cliente, pues hay ciertas limitaciones. Una de las observaciones que me hizo la arquitecta iniciando el proyecto me dijo, esta gente es de una estructura muy conservadora, ¿no? Y muy amarrada a sus cosas y sus principios. Entonces, no se pudo hacer eso. Lo otro importante ahí es que la presencia institucional, que para mí es como el elemento fuerte en un sistema señalético, es que las señales, la información que aparece impresa como señales, es el anfitrión, es la persona que lo hace uno entrar y movilizarse sin conflictos dentro del espacio. La selección de la fuente helvética, obviamente por sus funciones y características, es de más alta legibilidad y lecturabilidad, además que tiene una permanencia en el tiempo impresionante. Otro punto importantísimo ahí es por la condición de ser una clínica y tener personales pues de muchos géneros y de muchas condiciones, pues hay problemas de cómo comunica uno la información. Entonces hay que trabajar, o fue como una de las pautas, en grandes formatos, hacer altos contrastes entre fondo y figura, contenidos para que personas que tuvieran reducción en la visibilidad, en la percepción, temas también de lenguaje, pues pudiera fácilmente consultarla y no generara ningún conflicto. Entonces, la fuente es la helvética y básicamente se toman dos, una helvética Ball y una regular, y aquí aparece el sistema cromático que se establece para hacer la diferenciación de los diferentes servicios. Esto surge, y ahorita hablo de una modificación, a partir de una resolución. Hay una resolución del Ministerio de Salud, que es esta que señalo acá, que dice que la señalización será definida según las necesidades y características particulares de cada institución prestadora del servicio de salud, teniendo en cuenta los colores indicados para cada servicio. Hasta ahí va bien la cosa. Pero eso generó un conflicto, digamos. Esto se arrancó con el proyecto de la Torre 7, se hizo todo el diseño de la Torre 7 y parqueaderos subterráneos de la Torre 7, que son los parqueaderos del norte, zona norte, y se hizo toda la implementación. Bueno, hay una cantidad de conflictos. Pero en las primeras reuniones se estableció que el color, porque según la paleta cromática y la resolución, habla de que las zonas administrativas tienen que ir moradas. Eso hubo un momento que se entregó esa primera etapa, hubo un receso ahí y entró una persona que fueron de los proveedores y llegó con el cuento de la resolución, y yo no sé con quién habló allá. El caso es que no hablaron con los mismos directivos con los que habíamos tenido la decisión de que la imagen institucional corporativa de la Fundación Valle del Lili, además con reconocimiento internacional, era el verde. Entonces se había optado por el verde. Llego de vacaciones y encuentro que en las zonas de oficina habían implementado unas cosas de morado. Bueno, eso fue uno de los tropiezos.
pero básicamente se establece, digamos, cromáticamente, eso que permite también como romper un poco lo que eran esos corredores de la fundación que eran solamente ladrillos, sí tiene unos jardines interiores muy bonitos de doble circulación, paredes de ladrillo, pero el cielo raso es una rejilla que es verde y verde muy oscuro, todo era muy oscuro y siempre el mismo color. La resolución de alguna manera facilitaba o permitía que, pues, que la clínica empezara a tener como otro carácter, ¿no? Que no fuera una cosa como tan fúnebre, que fuera algo más, un poquito más alegre, o sea, no tiene por qué ser alegría, pero sí, además de servir de elemento de refuerzo, de información señalética, pues podía hacer una intervención en la arquitectura, que es lo que yo defino como arquigrafía. Entonces, esta fue la que definitivamente se optó y quedó. Bueno, y aquí, pues, bueno, vamos a hablar de los procesos. Este fue el primer manual, voy a presentarlos muy rápidamente. Aquí está la fecha. Obviamente aquí pues nosotros no teníamos ya, no habíamos tomado como unas partidas, sino habíamos definido como unos criterios y que nos interesaba allí entrar a poner la gente de la fundación a ver qué opinaba, si nos íbamos por ahí o no. Los criterios que ya establecimos, lo de las sistema eh, cronografías, tema pictográfico, tipográfico y aquí algunas señales. O sea, esto era como ir indagando y las posibilidades que había, el manejo de color y qué pasaba con ciertas superficies. Obviamente aquí faltaba mucha información. Entonces se presentan unas paletas ahí para ver las posibilidades y se hicieron unos montajes para más o menos como ver. El tema por donde se arrancó el mismo proyecto fue la intervención en el sótano. Como pueden ver, pues esto todavía está en obra, pero la idea era como organizar la gente, porque son 3 niveles, hay gente circulando sobre las laterales y cerca de las circulaciones vehiculares y se planteaba unos elementos para poner a la gente a circular. 3 niveles en el subterráneo, sótanos, ya estaban establecidos esos colores, eso no lo establecimos nosotros, pero pues a partir de eso pues se generó todo un sistema de información. Las típicas señales de organización, esto ya es en una de manejo de flujos, que es como lo más complejo en un parqueadero. Entonces están los flujos, las direcciones, las velocidades y se hace este montaje. Aquí hubo un percance bien interesante y es de que los planos arquitectónicos que a uno le entregan y cuando llegamos allá, pues uno no tenía previsto, y esos planos arquitectónicos no tienen previsto nunca, que eso tiene una cantidad de tuberías y de cosas descolgadas en los sótanos, sobre todo en el sótano, el primer sótano. Y eso pues obviamente altera las alturas. ¿Ve? Eso ¿por qué no pasó? Ah, no, ya. Ok. Perdón. Bueno, entonces, ahí ya teniendo como ese punto de partida, empezamos a trabajar las pictografías, o sea, la pictografía definiendo servicios a raíz como de esa geometría del logo. Entonces se hacen unas búsquedas y se van definiendo los elementos, un problema de los espacios, como los infrasignos, que son todas esas particularidades del logo que lo conforman, pues tuvieran como ese carácter de que pertenece a la institución y no a cualquier otra parte. O sea, no es una señal comprada en Home Center. Entonces se hacen los estudios y pues se toman decisiones. Y básicamente la línea de la pictografía se fue por estos elementos geométricos. Otro de los temas complejos en un proyecto tanto de señalización como de señalética es la información. Eso es abundante, sobre todo los contenidos. Y los contenidos pues tienen que reducirse a palabras claves, o sea, hay unas denominaciones, unos términos
que primero pueden ser muy científicos y la gente no los interpreta. Toca hacer como una conexión a un lenguaje más cristiano, digámoslo así, para todo el mundo. Y lo otro que son términos que pueden ser muy largos y hay que buscar sintetizarlo porque es una de las particularidades del texto tipográfico y el texto tipográfico en la señalética es que es muy sintético. De menos palabra, mucho mejor. Entonces, el tema de la consecución de esta información es un trabajito bastante denso, como se puede ver, cuadros en Excel, recoger la información, esperar a que haga la traducción en inglés, después de esas listas en Excel se devolvían, había una revisión, por eso ahí empezaron a haber conflictos con el tiempo, se fueron dilatando, la información no llegaba y cuando llegaba la retroalimentación tocaba nuevamente hacer todo el proceso de verificación, etcétera, y hasta no tener eso, pues no se arranca con la parte, digamos, de diseño ni producción. Aquí en esta parte ya empezamos a ver cómo identificamos según las áreas de servicio de la clínica, y eso ayuda como a organizar toda la información. Bueno, y eso sirve para después hacer, como les decía ahora, verificaciones. Entonces esas plantillas servían para comprobar de qué estaba funcionando, qué no. El otro tema es la información planimétrica sobre la misma institución. Este es un plano que me entregan, que era lo que nosotros, pues a los que trabajamos en la señalética nos parece, es más importante, más significativo, es todo el sistema de flujos. Obviamente aquí no quiere decir que uno tenga que andar en esas direcciones. Aquí lo que se hace es plantear las rutas de evacuación que tienen que existir para una eventualidad. Fuera de eso, pues en ese plano estaba toda la información de dónde habían extintores, dónde estaban los gabinetes, teléfono, no voy a entrar ahí en el detalles, pero la información es suministrada en este tipo de planos, que pues tocaba hacer como el estudio, el análisis, entonces dentro de los mismos, con el mismo planito reducido empezamos a identificar las áreas, las diferentes actividades, esto es urgencias, estos son laboratorios, bueno, y estos son consultorios, estos son servicios. Entonces empezábamos a registrar sobre unos planos y retomar, mejor dicho, eso fueron varias visitas, recorra y empiece a hacer, empezar a nombrar, por lo menos rotular, para saber cómo se podría llegar a organizar. Este ya es un plano limpio por parte de nosotros, o sea, de la traducción de ese AutoCAD a un sistema ya, aquí trabajamos Illustrator, donde por los mismos colores pues logramos hacer la identificación de todo el sistema de circulaciones, los flujos, que es lo más significativo. Ya como les decía, es el centro, la calle principal, viene a ser esto de aquí, pero en cada área o zonas también hay otras circulaciones secundarias. En el caso de lo que yo lo alcancé a hacer, fue más sobre esta parte de aquí. Y aquí se identifican los puntos dilemáticos, donde hay un cambio de dirección, donde hay una confluencia de diferentes actividades. Entonces hay todo un sistema de, pues un registro de qué es, qué hay y cuáles son los sitios a intervenir. Este es un plano ya síntesis de toda esa información, o sea, de allá para acá pasaron muchas cosas, pero esto nos sirve para organizar toda la información y este se volvió un mapa importante en el que siempre se usan los sistemas de señalización, usted está aquí, en este caso estaba aquí. Entonces hay todo, pues obviamente en ese plano uno informa con flechas cómo son los sistemas o las rutas de evacuación, las diferentes áreas ya como bloques de servicios, y aquí vemos la torre 7 que es mucho más compleja donde hay una combinación de muchos elementos. Esto era lo que había, un poco más confuso, o sea, no había como unas jerarquías claras. Aquí todavía el color no era tan preciso en esos términos. Y aquí la propuesta sobre ese mismo sitio, pero en las áreas de la circulación, tanto
La del centro es esa, y tanto en circulaciones laterales, pues aparecían estos otros. Este era otro tema también que no se logró desarrollar, y era cómo identificar unos puntos claves de esos puntos dilemáticos para manejar un sistema de evacuación, que ellos lo tenían manejado con estas, mejor dicho, esto lo pudo haber hecho una y esto otra persona, para dar la información por reglamento, tienen que dar esa información de las rutas de evacuación. Pero si ustedes ven este elemento, es absurdo, ¿no? Una señal que le está hablando a usted de una emergencia y no tiene más de 25 por 20 centímetros de altura, y con unos textos que, mejor dicho, los lee nadie. Una emergencia, eso no se lee. Además, usted puede que los consulte anteriormente. Bueno, grábese lo que sea. Entonces, para esto, pues se proponía hacer la traducción al sistema de bloques muy identificados cromáticamente con sus servicios de diferenciación de la circulación, sistemas de flujos de las mismas circulaciones, y todos los elementos complementarios como teléfonos, canecas, escaleras, puntos fijos, extintores, etcétera. Entonces la idea era que en estos puntos pues se planteara este elemento, un elemento que pues al fin no se desarrolló, no sé por qué, pero la idea era un formato bien pequeño, pero con la información muchísimo más concisa, más sintética, que pueda ser consultada, y sobre los puntos. O sea, si usted estaba aquí, estaba consultando este elemento en ese punto, y ahí pues obviamente más adelante podría encontrar los refuerzos. Bueno, eso, digamos, como esas intervenciones puntuales. Ahorita sí entramos como en los manuales. Entonces, el primer manual que se hace es este, que tiene que ver con los parqueaderos, que le había mostrado en esa inicial. Entonces, aquí ya aparece más dimensionados. Lo que le comentaba de las tuberías nos obligan a que sean muy angostos, porque pues hay ciertos carros, ciertas camionetas que por altura pues tendrían problema allí. Digamos que antes de entrar a este proyecto, y por eso hablaba de manual interactivo, pues este era el formato con que yo venía trabajando casi todos los proyectos. Y es más, esto es una herencia de cuando trabajábamos en Trigrama. Y es un formato que es muy manejable, que es el tabloide. Y en el tabloide es muy fácil poder manejar las diferentes piezas de un sistema de señalización. Lo que pasa es que no era tan organizado como se llegó y se logró, digamos, ya para el manual interactivo que se pretendió hacer, pero también quedó frustrado. Pero quedó allí como un punto interesante de llegada y para punto de partida. Entonces aquí está como todo el despiece, todo el montaje, está completamente sintetizado. Hay unos detalles como, por ejemplo, porque las losas tienen esos casetones, y pues obviamente había que anclarse en la parte superior. Entonces se hace con un soporte que es telescópico, porque las alturas van cambiando. Entonces esto tiene que estar ajustado, subir y bajar, y siempre permitir dejar libre por lo menos esta altura, que es como la recomendada en parqueaderos como mínimos. Entonces aparece este. Pero hay una cosa que más adelante les comento, un conflicto. Aquí eran ya los refuerzos en el mismo sótano, en las columnas, empezar a orientar a la gente y ubicarla, y darle identificación de en dónde estaba, en qué área del parqueadero. Pues la complejidad de los parqueaderos tienen eso, que son unas zonas extensas, que se usa el refuerzo del color, pero también hay la nomenclatura. Pero en un solo parqueadero pues habían dos zonas por la configuración espacial de este parqueadero específicamente. Bueno, hay unos muros donde usted puede dar más información, no voy a detenerme mucho. Esto era uno de esos muros que ayudaban a organizar las circulaciones por un lado para evitar conflictos con los vehículos. Estas son las plantas, y como pueden ver, uno de los temas complejos en el proyecto señalético es manejar una cantidad de nomenclaturas, porque es que usted puede tener el mismo contenido aquí,
pero en la siguiente columna cambia. O estos dos pueden ser los mismos, pero la flecha está en un sentido diferente. Entonces, es un recurso muy poderoso, además, para poder hacer una implementación muchísimo más ágil, muchísimo más sencilla, sin complicaciones, ni tomar decisiones en el momento de la instalación. Entonces, aquí aparece, pues, piso por piso, la ubicación de las señales. Son elementos que de alguna manera son repetitivos, pero digamos que en el nivel del arriba y el abajo. Y esto fue algo que se propuso, que era en esos puntos donde se cruzaba con el vehículo, se reforzaran las circulaciones unos murales, pues muy elementales, muy sencillos, pero que fuera de ayudarme a orientar a la gente, le estuviera ya se estuviera induciendo a la gente a comprender el porqué de los colores. Entonces el sistema cromático se estaba reforzando allí y de acuerdo al servicio que estaba prestando. El caso es que esto pues no se implementó desafortunadamente. Bueno, este es el tema del conflicto de esas señales que terminaron de 15 centímetros de alto. Y esta tabla me tocó llevarla porque me llamaron cuando pusieron las primeras señales, estaban instalando las primeras señales, pues se bajó el señor de administración muy preocupado de por qué esa letra tan chiquita. Entonces simplemente le llevé una tabla que existe, mejor dicho, sistemas de señalización vehicular. Entonces hay un tema que es importante, que es para la legibilidad y lecturabilidad de toda esa información, pues hay unos tamaños, alturas por la letra capital y la distancia donde se puede consultar. Entonces, para un peatón, si la letra tiene 4 centímetros de alto, se puede estar leyendo a 24 metros, o sea que es muy eficiente. Entonces, el tema aquí era importante en este sentido. En un parqueadero no puede andar usted más de 30 kilómetros. Es más, la norma son como 15, 20 máximo. Entonces, la altura de la letra era 5 y con eso se pudo justificar el por qué se pudo lograr eso. Además, por la interferencia de las tuberías, una cosa que es una información que a mí nunca me había pasado. En este proyecto encuentro esa situación y pues tocó resolverla. Bueno, el tema es que cuando tenía ya el proyecto diseñado, se llamaba a los proveedores y esta tablita nos la propusimos dentro del grupo de trabajo y aquí estaban los diferentes proponentes. Había 5 proponentes, de los cuales 4 presentaron y sobre eso pues se entregaron 3 piezas básicamente, que era el descolgado, una señal direccional y una señal en L. Más adelante les cuento por qué. Y de ellas pues se calificaba dimensiones, materiales, manufactura, calidad gráfica, acabados, mejoras aportadas y total de las piezas que presentaron. Y aquí pues se pasaba un cuadro de calificación. O sea, el mejor calificado fue este. Sin embargo, se empezó con este y hubo conflictos con él en el proceso de implementación de la señalética de la Torre 7. Con John sí no hubo problema, las cosas fluyeron más tranquilamente. Bueno, y aquí pues parqueadero, pasamos al tema de la Torre 7, que como pueden ver hay unos letreros ahí de alerta, de actualizado, nota que hay que comprobar porque es que hubo mucho conflicto, no se entregó, había necesidad de agilizar las cosas. Cuando se instalaron, la gente no había sido consultada y dijeron, no, pero es que yo no me llamo así, no, pero es que no sé. Bueno, el caso es que aquí pues se pretendía hacer esa corrección. Entonces, como pueden ver, aquí sigo con el manual del tabloide. Como puede ser, pues hay cierta complejidad en el proyecto señalético en la medida, pues uno define criterios, hay 2, 3, 4 paquetes reglamentarios o de manejo de señales informativas, de orientación, de identificación, reglamentarias, ta. Entonces el manual es eso. Aquí me salto. Ok.
para no ver lo de los criterios que ya lo vi, más adelante lo vuelvo y lo retomo. Entonces el manual pues estaba organizado en esos capítulos. Entonces señales informativos. Para la Torre 7 toda se hizo así. Un plano de cómo se debían manejar las alturas y la ubicación de las señales, esquemas, artes, y como pueden darse cuenta, en la parte inferior aparece este elementico, que es un elemento conector que cuando usted en el manual conecta esto, hay una vinculación al arte final de esto para resolver temas de producción. Pero como te digo, aquí hubo problemas. Entonces aquí aparece corrección porque esto tenía que cambiar a morado, esto tenía que cambiar a morado, pero al fin no se hizo. Se dejó el verde nuevamente. Entonces hay señales que son de área, señales, como les decía ahorita, estas verticales son laterales, zona este, zona oeste, ya hay una orientación, ayuda a la gente a movilizarse sin problema. Otro elemento son las carteleras institucionales, un vidrio laminado que cambiaba el color adosado a los muros según el área de servicios. El tema de horario, esto mejor dicho, eso es, tome nota y aquí eso fue muy engorroso, digámoslo así. Pero en la medida que uno ya lo tiene, pues uno lo organiza visualmente y establece como los artes. Nuevamente el elemento, ¿no? De conexión para las artes finales o elementos de producción. Aquí unos esquemitas de las instalaciones, señales de orientación. Entonces se arman los paquetes. Básicamente información, orientación, identificación, sistemas de evacuación, las señales de identificación que tienen una complejidad, una doble complejidad. Una son los textos, que eso fue toda una lucha, por ejemplo, para este. En español, en inglés, organizados, pues tratar de que en términos de diagramación y los espaciados pues fueran de una manera muy armónica, cosa que en algunos puntos no se logró por el formato redondo. El formato redondo tiene su complejidad, tiene como la ventaja de que enfoca la visual. Bueno, y acá pues aparece la ubicación de esas señales en cada piso, contenidos y traducción, y aquí la conexión a la pieza ya para producción, y así sucesivamente. Cambian según el formato, hay unos llaveros, los consultorios, toda una nomenclatura, todo el manejo pictográfico para las señales de servicios, que aquí hay un elemento interesante que es esta L, que por lo general los baños están así, digamos, perpendiculares a la circulación. Y cuando se adosa acá es cuando usted está al frente, pero cuando está circulando por acá, pues, ¿cómo aparece el baño? Entonces aparece en este sentido. Que en este sentido aparece la arepa completa, o sea, el círculo completo, donde el flujo es de ingreso. Ya la salida aparece la media parte. Ya no es tan relevante para su ubicación. Y así todas las diagramaciones, es un sistema diagramático que trata de sintetizar al máximo una cantidad de piezas que están dispersas por todo el edificio. Esto ya es señalización de seguridad. Este elemento aparece cuadrado porque son en banderas, sistema en banderas que son perpendiculares a la circulación, y básicamente se optó para todas esas señales de seguridad en las mismas circulaciones, tienen la doble cara, con lo cual implica que hay unas diagramaciones ahí espejadas. Aquí las señales de preventivas, aquí fue una idea porque se dijo que cómo hacer porque era una norma, y cómo poner unas señales de decirle, porque hay que decirle a la gente que está siendo filmado, cosa que no lo hacen en las calles, ¿no? En las carreteras. Entonces aquí pues se nos ocurrió esto, al principio tuvo acogida, pero obviamente después se desechó. Y acá pues el mismo tema, ¿no? Miren la importancia de las codificaciones, muy sintéticos para poderlos meter en un plano y ubicarlos.
Entonces, en este caso, pues aparece, pues veamos el esquema de alturas y ubicación según las esquinas, según la puerta, que es genérico, pero aquí ya en planta, pues la ubicación va variando. Entonces, simplemente al frente de de esta sala, pues aparece la señal y aparece con su código. Tiene que ser muy, muy coherente, ¿no? Cualquier cosa, cualquier cambio de estos, pues genera unas complicaciones en la misma instalación, en la misma producción del sistema de señalización. Pero que yo estoy muy oscuro aquí. Ok. Y fue todo el tema arquigráfico, que es un concepto que vengo trabajando ya hace unos años y que es como una mayor articulación con el tema de la arquitectura, porque la señalética interfiere en la arquitectura y cómo la arquitectura, por medio de esas grafías, pues altera su percepción, buscando unas cosas más amplias. Entonces, todos los paquetes antes eran los rótulos, son las señales, pero aquí el tema es como las fachadas interiores que con el sistema cromático y manejando una serie como de mosaicos y juegos con el logo, pues va uno identificando las áreas. Entonces, cuando usted recorre, encuentra esto, entonces ya empieza a hacer la diferenciación. Además que le cambia un poco el carácter a esos edificios tan fríos, ¿no? Áreas de servicio, las verdes de oficinas y estas ya son de consultorías, puros consultorios, estos son oficinas. Entonces, básicamente el mismo logo y la paleta cromática se fue ajustando de acuerdo a necesidades. Fíjense que empieza a aparecer unos tonos más claros que son sobre esos de que interfiere la arquitectura y los otros pues para las mismas señales. Un tema bastante engorroso fue todo ese levantamiento, porque eran unos edificios que se hicieron en diferentes épocas y no había un inventario de las fachadas interiores. No tuvo esa información, entonces tocó a pulso tomar todas las notas, alturas, distancias, aquí ya apoyados en el AutoCAD, pues logramos a partir de esos esquemitas que fuimos levantando, pues logramos montarlo sobre el CAD que da una precisión de dimensiones, cosa que eso fue lo que se hizo aquí. Entonces ya sobre eso empezamos a ubicar señales y las posibilidades y los conflictos que podía haber o que tiene que aparecer en cada uno de ellos. Aquí un detalle mayor sobre este tema. Entonces ahí tenía uno todas las alturas, las distancias, dónde va a aparecer el logo, dónde aparece la señal. Y esta fue como la síntesis ya, esa información pasada al Illustrator, haciendo una visualización más cercana de la realidad y donde se establecen pues unos patrones, ¿no? Esto es una constante en señalización y señalética, que la altura es 1,60 y eso podemos discutirlo. Y había otro tipo de señales que tenían que ver con seguridad, otras con sistemas de evacuación, que no meterlos dentro de esta línea de información señalética, sino ya preventiva, que acá hay un extintor, que acá hay una camilla, entonces se dan otras alturas. Bueno, y este fue el quiebre, digamos, del manual. Aquí todavía sigo con el formato tabloide, ya saliendo de la Torre 7, entonces nos piden que hagamos el proyecto del primer piso de toda la fundación. Y había una remodelación. En el momento que se contrata esa parte, aparece que hay una remodela a partir además de la pandemia, porque a nosotros nos cogió la pandemia. Entonces adaptan unas áreas que antes funcionaban de unos servicios de ellos, los mandan para otro lado, ya con los nuevos edificios pues desaparecen de allí, pero tienen la posibilidad de montar lo que es una atención prioritaria de servicios especiales. Entonces aquí vuelve y juega. Desaparece la carpetica que conecta los artes. Y este fue como el árbol, señales y códigos de todo el sistema.
Nuevamente el tema de los criterios se sigue manteniendo, ya empieza a ubicar distintos los colores y atención prioritaria, pues obviamente tenía un solo color, que es el rojo. Es una señal direccional en el área específica de atención prioritaria. Aparecen las señales prohibitivas, aparece un sistema de información aleatoria para pagos. Otro tema ahí importantísimo es el manejo de los cubículos donde se están atendiendo las personas en emergencia, que implica tener toda una información del paciente. Entonces se logró como esa síntesis con ese elemento de 35 por 21 centímetros aproximadamente, y era acrílico y se trabajaba con marcador de punta seca. Aquí fíjese que hay un tema que se instaló y se manejó en la Torre 7 y solo había la información de salida CESAI, salida EXAI, que me parecía mucho más directo, más claro. Pero eso después, en la mitad del camino, por ahí seguramente leyeron una norma o algo, porque las normas ahorita en señalización son de una complejidad llena de información. Yo no entiendo. Usted se sube a un Transmilenio y las señales que encuentra apenas sube son impresionantes. Eso está lleno de rótulos por todos lados. ¿Quién lee eso? Nadie. Pero por reglamentación tienen que estar. Ese tienen que estar es fatal. Me parece que eso vale la pena hacer una revisión y trabajar más sobre eso. Bueno, aquí aparece pues lo otro, lo de siempre, y se repiten los sistemas, vuelve y se repite para cada área. Seguimos con ese tema y aquí aparece lo que es la arquigrafía en esa zona, para los cubículos y más o menos para que visualizaran y todo el sistema. Entonces, fíjese, son como sistemas muy precisos, con mucha información, pero es una estructura que se repite. Es una que no tiene mayor complicación, digámoslo así. Pero sí hay que ser muy juiciosos y muy rigurosos en el manejo de esa información, sobre todo la ubicación del mensaje de la información. Bueno, este era otro tema que me encargan también en ese proceso de que ya que está el yaque, entonces resolvamos el tema de los buzones. Entonces, este es el buzón que ellos tenían y había esta complejidad, ¿no? Donde hay una cantidad de ruidos, de elementos, y esto como que no consulta, digamos, la institución. Esta es la propuesta para esos buzones. Básicamente, como pueden darse cuenta, es la extracción del logo. Y aquí era una solicitud que hacían ellos de aprovechar los buzones para poner todos los que son los derechos y deberes de usted como paciente. El tema es que hay que ponerlos en inglés y en español, y eso resultaba en unas retahílas larguísimas. Y cuando se hizo la entrega de eso, pues se visualizó, dijo, bueno, pero es que eso nadie lo va a consultar. Se pidió que esto tenía que tener unos textos mucho más sintéticos. Esto lo había redactado, era como un abogado, ¿no? De las leyes y la cosa y Pero en términos de información señalética, tiene que ser muchísimo más sintéticos. Nunca se logró eso. La complejidad de estos también como que los mandó lo descartaron. Que esto era interesante porque es un cuarto de esos domos esféricos, semisféricos, es un cuarto, eso existe, y sobre esa medida fue que se sacó el elemento. Desafortunadamente no se hizo. Se terminó haciendo que no es malo de todos modos. Entonces aparece la de bandera para ubicar a todo el mundo. Aquí lo que estaba pendiente era, bueno, entonces, ¿qué pasa? Hicieron esto. Entonces traen el anterior y lo colocan allí para manejar derechos y deberes. Pero en últimas, el tema estaba centrado más sobre este botoncito que es un código QR, ¿no? Y en el QR, pues sí, está bien. Ahí le aparece a usted todos los derechos y deberes, pero no todo el mundo maneja esos sistemas o esos códigos de información.
Bueno, aquí como pueden dar cuenta ya hubo el brinco del formato y ese formato no es tan caprichoso. Primero que todo, es un manual que uno sabe que no vamos a imprimir. Los anteriores se imprimían para tener controles en obra. Esto ya es una herramienta digital. ¿Y qué hacemos aquí? Pues se trabaja el formato, bueno, el formato de la planta, de lo que les mostré al inicial, lo que es la sede. Era largo, entonces cabía todo el edificio. Aquí ya pues más detallado cómo eran las intervenciones con esas marcas de agua, donde hay reservas, cómo van cambiando los tonos. Y ese mapa, pues obviamente acá, que era la idea de lo interactivo, entonces arrancaba con esto, teníamos las convenciones para cada elemento, se hace neutro eso, pero se va colocando en los sitios las señales según estos códigos. Y si usted se paraba ahí y espichaba, ¡boom!, se aparecía la señal con las especificaciones de localización, de instalación y los formatos. Lo mismo que la materia, aunque la materia no era necesaria, estaba más adelante. Bueno, este es otro tema que aparece, y este sí fue en plena pandemia, que aparece paralelamente, y es que necesitaban que las fachadas del edificio se identificaran. Entonces, tienen cantidad de edificios, no solo los de allí, sino en diferentes partes. Aquí creo que en Bogotá hay uno, en Cali hay varias sedes, hay diferentes lugares, los edificios, las fachadas son todas diferentes, distintas. Entonces, ¿cuál es el recurso? Pues un recurso que se usa gráficamente, que es proporcional. Entonces establece unas proporciones que iban de 7 módulos o 6 módulos, y sobre eso se establece como la diagramación. Entonces, ellas iban cambiando de tamaño según el edificio, según la fachada, para mantener siempre como la misma proporción. Esta es ya una aplicación, esto es en la torre 1 de ese complejo que estábamos viendo. Entonces, siempre todo el sistema del manual aparece las especificaciones, la convención, los materiales y la visualización. Ese es todo el tema. Este es el plano general, los planos ya de zonas, hay unos entonces que son este, oeste, este es el este, según en el corredor en que estuvieran, porque eso lo que había que hacer es cambiar para arriba o para abajo el mapa. Sigue el tema y nuevamente empiezan a aparecer cantidades de señales, contenidos, y ya se van ubicando más fácilmente. Este es el despiece, este es un rino del buzón, con diferentes, bueno, las especificaciones. Estos son los directorios de torres, que hay unos muros en los halls de ascensores de ingreso a cada edificio. Entonces se establece, pues, seguir con el mismo patrón del círculo y establecer por niveles, bloques por niveles de lo que iba apareciendo. Entonces el código cromático se vuelve una cosa muy divertida. Además se rompe como esa cosa, ese esquema tan frío que tenía, se hacen unas intervenciones de los muros, ya con el color, digamos, institucional, corporativo, que pues esto no pudo haber sido nunca morado. Tenía que ser verde porque es verde. Y empezar a jugar ya cromáticamente, eso se vuelve interesante. Hay temas, por ejemplo, de una torre solamente tiene esto, pero resulta que hay puntos fijos que funcionan para 2 torres, que era el que yo les decía ahorita, si que fue primero, el cuarto o el quinto de las 2 torres. Pero entonces para un lado, pues lo lleva uno esto y al otro lado. Y obviamente de abajo está el -1 y para arriba los pisos que tuviera, porque hay variaciones en esas torres. Y así sucesivamente, con todas las señales, con todas. Eso es una... Y se organizan por esos paquetes. Es un sistema. Estas ya son las señales descolgadas, direccionales, que hay un tema también bien bonito que surgió en el mismo proceso. ¿Cómo diablos pues instalábamos esas tortas allá? Pues resulta que se recicla un material, ahora les muestro. Las señales aparecen montadas sobre una estructura existente de la anterior señalización, pero que me permiten pues manejar eso, ¿no? El cerca y el que está lejos.
Estos ya son laterales. Entonces aparece otra convención, ¿no? Lo que está a la derecha, lo que está a la izquierda, y estas son esquineras. Básicamente, estas son señales esquineras. Y aquí pues un ejemplo de las salidas de evacuación. Mira, aquí ya empieza a aparecer el tema, ya se hace la corrección. Y esto por norma tiene que aparecer ruta de evacuación. Dígame, ¿por qué sentido tiene ser tan retórico en una ficha que lo que tiene que decirle es corra, mijo, y rapidito salga de acá? Bueno, entonces se fueron cuadrando. Estas no se implementaron porque esto viene de los pisos de arriba, solamente se hizo el primer piso. Y lo mismo para todas estas señales de seguridad. Entonces ya cambia, ¿no? Fíjese que aquí ya se volvió más seria. Y así sucesivamente. Rutas de evacuación. Y acá el plano, digamos, de los levantamientos para la arquigrafía, y también me servía para la ubicación específica de cada señal. Entonces, ¿qué se hace? En las paredes de la circulación las divido por bloques, que es lo que permite esta distancia. Entonces se fragmenta y según servicios para dar la información. Entonces aparece el código relacionado allá y aparece la fachada ya levantada y resuelta. Entonces aquí termina siendo el acceso en vidrio, metiéndole color a lo que es el laboratorio, toma de muestras y todas las señales, todas van apareciendo según el áreas administrativas, servicios, urgencias, los directorios, dónde está el mapa. Ahora le muestro unas fotos de esto. Y así, con todo. Bueno, aquí ya es un registro fotográfico de lo que se instaló en ese primer piso de todo el complejo. Estuve buscando fotos del parqueadero y la Torre 7 y yo no sé qué se me hicieron. Hay un disquete por ahí embolatado y no sé. Bueno, el caso es señales de información, normativas reglamentarias, de usos, el ascensor, que esté una identificación, información del plano. Y otras, por ejemplo, la recepción en la Torre 1, apenas ingresa uno, se encuentra una recepción y ahí, digamos, como esa jardinera atrás, desaparece como la imagen institucional de recibo. El mapa central, el mapa del oeste, el mapa del este, que simplemente era girarlo, pues obviamente hay que cambiar todos los textos y eso, pero pues sistematizado eso se agiliza mucho el proceso. La muestra del directorio de Torre 4 y 5 con su punto fijo, donde aparecen señales prohibitivas y normativas del manejo de los ascensores. Torre 1, entonces había un gran muro ahí que se quería utilizar. Dice, esto fue como pues la necesidad de reforzar esto, no por mi gusto propiamente, pero surgió. Bueno, esas señales, pues siempre hay detrás de toda esa propuesta ya tan presentada, digámoslo así, tan organizada digitalmente, tan ordenada dimensionalmente, pues aparecen los bocetos. Eso es la parte sucia que no se ve, que uno lo trabaja desde el inicio. Aquí vemos ejemplos de las señales esquineras y una marcación de servicios para sistemas de evacuaciones. Y eso se va repitiendo en muchas columnas intercaladas. Esta era la señal de los descolgados que existían anteriormente. ¿Qué se hace? Pues se toma la estructura, se recicla, se elimina esto, se toman las dimensiones porque hay varios tamaños, había como 3 tamaños, y sobre eso pues se hacen los reajustes para hacer la ubicación de estos elementos. Entonces, interesante de esto es que la pieza reciclada me permite 2 cosas. Primero, la información con ese sello característico, señalético de la señalética, disculpe la redundancia, para hacer orientación. Y siempre va a pasar así. Usted se va a encontrar la señal de lo que está más cerca. Desde aquí usted va de la torre 4 a la 5 a la 6 por este corredor y va encontrando los elementos al lado y lado.
lado derecho y lado izquierdo, identificados cromáticamente, con suficiente puntaje y contraste para ser consultado. Y lo otro es que quedaban estos espacios que me permitían que, pues, información que no se da acá y que tampoco era necesario, pero es fundamental, como los servicios, teléfonos, el tema de baños, aparece por acá, en otros aparece taxi, cosas de esas. Aquí ya hay arquigrafía, que son las fachadas sobre los vitrales y puertas en los diferentes servicios. Este es el acceso a atención prioritaria. Entonces está el tono pastel de lo rojo. Esto es amarillo, verdoso por los muebles de atrás. La entrada al laboratorio con sus, o sea, al lado de la puerta aparecen las dos señales de identificación, o sea, los rótulos y los horarios de servicio. Y aquí pues obviamente notas de cómo deben organizarse la información y luego pasada a esos planos que ya le mostré. Y este tema, pues sí, ya. Dirección y control. Bueno, siempre he tenido la costumbre de andar con libreticas, o sea, yo vengo de la era análoga y siempre he andado con libretas de bolsillo donde hago anotaciones. Entonces, en muchas anotaciones personales, bueno, etcétera, etcétera, detalles, cómo resolver detalles, cómo organizar la información en la señalética. Y este es otro elemento que ya es la parte de la supervisión, ya en términos de la producción, porque yo hacía la dirección, pues con el productor él propuso esta plantilla de acuerdo a la información del manual y yo extrayendo y pues digamos confrontando información con respecto a la instalación y si habían dudas de la instalación, etcétera, etcétera. Aquí es donde me mandan la información de que aquí no debería estar diciendo salidas, sino que rutas de evacuación. Entonces, ese cruce es importante para el mismo proceso de producción. Y acá hay otro elemento importante cuando pues cuando ya habíamos manejado todo esto, es consultado por ellos y devuelven información, por ejemplo, con este llamado, donde dice que en el letrero de tales zonas no deben aparecer allí. Entonces eso ayudaba a simplificar un poco toda esa rotulación de las señales. Bueno, y esto es una síntesis visual del manual. Esto es un reconocimiento que hubo de acuerdo a esta presentación y no me queda más que agradecer enormemente al equipo de colaboradores que he tenido durante toda mi trayectoria profesional y en este proyecto pues hubo varios según los diferentes momentos y si no fuera por ellos pues no se pudiera adelantar o no pudiera yo adelantar el proyecto señalético. Muchas gracias. ¿Aló? Bueno, muchas gracias, Vladimiro. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí, César Arturo. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a Vladimiro por la charla. Yo quería hacerle una consulta con respecto a, pues porque a mí me interesa mucho el tema de la tipografía y de la accesibilidad en todos los contextos realmente, pero el de la señalización especialmente. Y entonces Vladimiro nos mostraba una tabla que dice cuadro de legibilidad y lecturabilidad, en donde está la altura de unas letras y la distancia de legibilidad en metros. Y él mencionaba que finalmente como que había tenido algún problema porque la letra como que era muy pequeña en realidad. Quería preguntarle por la fuente de donde salió esa tabla. ¿Salió de algún libro, de algún trabajo de investigación, de algún lado? Le pregunto porque estoy haciendo una revisión bibliográfica de fuentes de información sobre eso. Gracias. Ok. Así a veces a mí la memoria me falla. Hay una referencia porque pues tengo varias fuentes. Hay una referencia que de alguna manera Joan Costa, que es digamos como el personaje que
que fundó o puso sobre el contexto en diseño en temas de señalización, la señalética, y el que entra a especificar por qué se llama señalética. Ahí hay una serie de referencias en el libro. Es un libro que pues, es este mismo que está acá. Bueno, no sé. Gracias. El de señalética de Joan Costa. Gracias. Joan Costa, ese es el patrón. No estoy seguro que esa tabla esté allí, pero sí sé que en el Ministerio de Transporte y eso también hay esa referencia. Existe esa referencia de distancias y para consulta de señales, tanto para peatones en espacios públicos como vehicularmente. Bien, muchas gracias. No, señor. Se perdió la conexión. ¿Ahora qué hago? Listo, Javier Ricardo. Vladimiro, un gusto ver tu trabajo otra vez. Yo me uno un poco a la idea o más bien quisiera plantear la necesidad de abordar este tipo de proyectos desde una perspectiva transdisciplinar. Y me parece que en esa última diapositiva que mostraste se hacía evidente, es decir, cuando uno ve que allí hay arquitectos, pero también diseñadores gráficos, pero también diseñadores y diseñadoras industriales, entiende uno que el problema de la señalética es un problema muy complejo y que debe tratarse quizás como punto de intersección entre esas diversas disciplinas. Pero extrañamente siempre para los clientes pareciera, y aquí me remito también a mi experiencia profesional, pareciera como un tema menor, y tú explicaste un montón de retos que enfrentaste a lo largo de esos procesos con tus clientes también, y en mi experiencia han sido absolutamente tortuosos los 2 o 3 proyectos que he hecho de señalética, que no es mi área de experticia, pero ¿por qué? Primero, si estás de acuerdo que efectivamente es un espacio de intersección entre esas 3 disciplinas, y segundo, ¿por qué normalmente no se le da el nivel de importancia que debería tener por parte de los clientes que normalmente vienen del mundo de la arquitectura y de la ingeniería asociados con la construcción? Sí, no, acá yo no sé, se ha desconectado, pero ya logré conectarme. Y en toda la intervención de Javier, muchas gracias por tu participación, Javier. Te agradezco y es cierto. Lo que dices es realmente cierto. En la medida de que el proyecto señalético está abordando las 3 disciplinas. Las 3 disciplinas, tanto como la complejidad del espacio arquitectónico, como la parte de soportes en la misma señalética y los elementos que son afines a todo el tema de señalización, que son elementos industriales. Y obviamente, pues el protagonismo lo tiene allí la gráfica. Lo gráfica, todo el sistema de información tipográfico, pictográfico, el sistema cromático, toda esa información, eso es real. Hasta ahí te logré captar porque es que se me cayó la llamada en la mitad de tu Lo otro que intervención. decía Vladimiro es que en mi experiencia, en los pocos proyectos que he hecho de señalización, siempre para el cliente es un tema un poco menor. Siempre, digamos, en la agenda está la reunión técnica en donde está el constructor y el que va a hacer el amoblamiento y el que va a poner los equipos, y el chiquitico por allá que es el que va a hacer la señalización, que siempre es el proyecto más pequeñito, que siempre es al que al final le informan de todo. ¿Cómo y por qué sucede esto? Que además siempre es el proceso que más se demora. En mi caso también ha sucedido lo que tú dices, proyectos de un año que terminan volviéndose proyectos de 3 o 4 años que no te pagan al final lo que habían prometido. Es decir, un montón de complejidades cuando la señalética tiene un rol tan importante en la experiencia, en este caso de pacientes y de personal del sector de salud. ¿Por qué esa indiferencia y esa falta de interés de quienes gestionan los proyectos arquitectónicos y de construcción de este tipo de espacios en relación con la señalética? Ese es un tema
desde el comienzo. Yo me inicié cuando ni siquiera existía el concepto de señalética. Arrancamos en trigrama. La señalética en un proyecto arquitectónico termina, y por lo menos a los comienzos lo interpretaban como la señalización para la seguridad en obra. Es más, en los presupuestos de obra de edificios de cierta complejidad, el rulo que aparece abajo, bien lo dices, aparece como la señalización, pero ni siquiera el tema señalético para poder entrar a intervenir un edificio de uso público, que pues es, digamos, es completamente necesario y objetivo tener un sistema que esté informándole a toda la gente. Eso son mucha gente la que se mueve en diferentes niveles culturales. La conciencia, pues es que ha sido toda una lucha. O sea, yo metido en ese, yo he tenido que enfrentar cantidad de dificultades en ese sentido de hacer valorar el concepto de la señalética. También por eso me interesan estos espacios, poder divulgar un área que supuestamente es inferior, es un tema, es un capítulo de acabados, pero ya de alguna manera la gente está como empezando a tomar conciencia de la importancia de esos sistemas de señalización, ¿no? O señalética. Pero sí, es muy conflictivo. Yo creo que eso requiere tiempo y es una labor educativa. Porque a uno lo llaman es después de que han llenado el edificio de papeles, de la secretaria imprime nuestra y lo pegan en las puertas y eso. Y se dan cuenta que eso ya no, pues que tienen que buscar como algo que sea mucho más eficiente en ese sentido, ¿no? Entonces sí, es una lucha y hay que generar espacios y empezar a hacer caer en cuenta y hacer conciencia de que es una vaina que no es tan elemental, no es tan de última instancia, ¿no? Como se quiere hacer ver. Además, otra particularidad que tiene la señalética es que siendo un paquete pequeño, cuando interfiere de una manera, digamos, en buenas condiciones, un buen proyecto de señalización, pues la gente se mueve y no lo vuelve a ver. Además, porque esa es como una de las premisas de la señalética. La señalética no es un producto para impactar visualmente, no es un producto publicitario, no es una cartelera, no es un afiche, es un elemento que da información. Entonces, usted le da información y punto. Usted ya, cuando llega allá, ya no la necesita. Entonces, esa es otra particularidad de ese elemento, que es como digamos, como efímero en su uso. Es más, sucede cuando usted no está muy familiarizado con el espacio, pero en la medida que usted logra familiaridad con el espacio, ya ni la consulta. ¿Sí? Espero que le haya respondido. Sí, señor, gracias. A usted, muy amable. Listo, Roberto Ojeda, tiene la palabra. Buenas noches a todos, buenas noches. Y pues la verdad, admirado bastante por la complejidad del proyecto. Me parece que es un proyecto de una complejidad que pues, no me extraña que haya tardado tanto tiempo, porque resolver ese asunto no es cosa de poco tiempo. Lo que yo quería preguntar es qué tanto facilita o lo contrario, qué tanto dificulta la normativa existente el hecho de que sea importante la señalética. Mejor dicho, qué tanto obliga la normatividad a que haya señalética en los edificios o no la haya, o de una u otra forma se haga. Mejor dicho, que no conozco yo el tema, no sé cómo se da. Ya, sí te entiendo, Roberto. El tema de la información señalética o de señalizaciones, pues de alguna manera sí ha tenido una normativa en el país, pero hay unas cosas como el ejemplo que le ponía de subirse al bus en Transmilenio. Hay tanta información y innecesaria para mi manera de ver, que lo que hace es atiborrar el espacio de la información, y cuando usted está en procesos de tránsito, además porque eso es otra particularidad de los sistemas señaléticos, es que usted es itinerante.
usted no permanece allí, usted se mueve dentro del espacio y las señales van apareciendo y van desapareciendo. Pero cuando usted llega a un punto donde está completamente congestionado de una señalización y uno como que mira y dice, bueno, ¿y por qué esto no es muchísimo más eficiente en cuanto a su mensaje? Porque hay unas señales que no necesitan estar allí, pueden estar en otro lado. Se vuelve una norma y existe la norma. Y hay normas que establecen que tienen que aparecer las señales. El otro tema con que me he encontrado y de alguna manera lo estoy procesando todavía mentalmente, hice unos aportes para hace unos años de un colegio aquí en Bogotá con la campaña de Petro, de unos colegios públicos que se hicieron en el sur y pedían la señalética. Pero uno de los requisitos en ese proyecto, cuando yo lo presenté, y fue la primera vez que me enfrenté a ese tema, es de que la señalética debería tener información para invidentes. Póngale cuidado a eso. ¿Cómo así? Un sistema que por excelencia y todos sus recursos son visuales, vamos a manejar información para invidentes. Entonces, hay exabruptos como señal de baño, que está colocada a determinada altura para que la gente la vea a cierta distancia y abajito de la plaqueta, del rótulo, aparece el braille. Dígame, ¿cómo diablos llega un invidente a consultar esa señal? Y eso está establecido en una norma, imagínense. Entonces, aquí al comienzo, en la Torre 7, cuando empezamos, entonces me dijeron, bueno, ¿y qué hace para el tema de los invidentes? Y les dije, hombre, eso no tiene sentido, primero que todo, pero dejamos un espacio en la parte inferior de todas digamos, esos botones de información en las columnas, se dejaban espacio para que metieran el braille, pero no en todas las señales, en unas señales que la gente pudiera llegar a acceder como el directorio general, unas cosas más generales para eso. Ese es un tema que pues hay que discutirlo. Entonces, perdone, a partir de ese colegio yo me acuerdo que me pidieron, hice un documento que por ahí lo tengo y lo tengo que revisar, y a partir de eso, es más, a partir de eso el sistema de Instituto de Ciegos y no sé qué más cosas volvieron norma con unos principios que se establecieron allí. Entonces yo decía, por ejemplo, una señal para un invidente no tiene que ser el rótulo que está al costado de la puerta de acceso, sino debería estar al lado del picaporte. O sea, donde usted coge la manija para abrir la puerta, pues debería estar allá al lado del braille, no allá arriba, no en otro lado. Entonces, varias cositas de esas toqué en ese tema, cosa que pues obviamente no se implementó en la supuesta normativa que sacó el Instituto para Ciegos y demás. Entonces, ahí hay un tema que sí me interesa trabajar. Muy interesante, sí. Gracias por la pregunta, Roberto. Gracias. Listo, tenemos dos preguntas en el chat. Una es de Jean-Paul Castellanos. Dice, buenas noches, quisiera preguntar ¿qué profesionales apoyaron esta labor? ¿A qué se refiere? Discúlpeme. ¿De parte de la fundación o el equipo mío? Jean-Paul, ¿nos puedes aclarar, por favor? Tu equipo, Vladimiro. Pues voy a volver me va a tocar volver a compartir, porque la última diapositiva hago ese reconocimiento. Que me parece importante, o sea, digamos, sin esas personas era imposible. ¿Cómo hago aquí para aquí? Ok. Compartir. Ventana. No sé si ahí están viendo si estoy compartiendo pantalla. Sí, ahí lo vemos. Ok, ahí está. Ahí está todas, tanto el equipo de los que trabajaron a mano y mano conmigo,
lo que son diseñadores industriales, diseñadores gráficos, los diferentes momentos. Estos personajes, sobre todo Sanli, Rodrigo, Pedro Montañez, trabajaron en otros proyectos conmigo. Estos sí estuvieron más involucrados solamente específicamente con este proyecto. Y por parte de la fundación de Lili, pues aparece la arquitecta Sara María Giraldo, que es la que me llama para colaborar con el proyecto de señalética, y por parte de la institución, el coordinador del proyecto es Rafael Calero. Y aparece un muchacho, Miguel, no recuerdo el apellido, que era asistente de la fundación y estudiante en práctica para eso. Y estos fueron los personajes que hicieron toda la parte de producción e instalación. ¿Está claro? Respondí. Listo, perfecto. Y la otra pregunta es de José Israel Huertas. Dice, arquitecto Vladimiro, muchas gracias por su exposición. ¿Cómo se planeaban y se realizaban los entregables? Eso fue, pues había, obviamente, la propuesta mía tenía unos términos, obviamente de tiempos, de unas etapas de entrega según procesos y contenidos para poder tener verificación. Básicamente como cualquier proyecto de diseño, donde hay unas etapas de confrontaciones y así como más o menos traté de hacer en la introducción, pues obviamente primero aparece el encargo. El encargo, a partir del encargo hay una información, entonces hay una etapa de información previa que es fundamental. Y a partir de ella, pues uno ya empieza a hacer propuestas. Y es básicamente un esquema básico, un anteproyecto o un proyecto, dos proyectos y después un manual y una entrega del manual. Con esos cortes de entrega, obviamente en esos mismos cortes, pues había digamos, unas observaciones y unos ajustes que se hacía a todo el proceso. Y obviamente también habían unas etapas de honorarios, se organizaban ahí los honorarios y esas entregas. Como cualquier proyecto de diseño, tanto en arquitectura como en gráfico y como en industrial. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno, si no es más, agradecer la asistencia. Hay alguien ahí, levantó la mano. Sí, Holman Germán. Sí. Buenas, sí, ¿cómo están? Buenas, bien, gracias. Felicitaciones porque el proyecto es bastante, y muy chévere y bastante enriquecedor, pues para uno que no ha visto notoriamente un proyecto tan grande. Me queda una pregunta y una pregunta medio capciosa. Hágala, que ¿Cómo para eso hicieron estamos. para convencer a los auditores de la Secretaría de Salud en la cuestión de la habilitación de los servicios por los colores, por la falta de colocar la de los ciegos, el sistema braille, bueno, y muchas otras cosas que digamos que no sé si se obviaron o se dejaron de implementar o cuál fue la decisión en sí que se tomó? Pues es bien importante para que uno lo sepa, porque cuando se va a habilitar un servicio de salud, el auditor, viene el auditor de la Secretaría y va a colocar todos los problemas que a usted le surgieron. Igual cuando viene el sistema de salud y seguridad en el trabajo, que es otro, digamos, otro paquete también de señalética, y así sucesivamente. No sé si me hice explicar. No, sí, de alguna manera, pues eso tiene toda digamos, una translación. Como lo expuse ahí al comienzo, digamos, la intervención, además de uno de los proveedores, aprovechó una situación coyuntural y metió lo de la resolución de los colores. Y ahí pues se generó toda un mal ambiente de alguna manera. Pero ellos no estaban informados de las decisiones que se tomaron al inicio, sobre todo en la primera entrega, no en la primera que le mostré, sino en otra posterior, donde ya se había establecido el porqué de los códigos se transformaba esa norma. Además,
es una resolución del ministerio para, como lo especifiqué en las diapositivas, para la señalización. Entonces, la argumentación mía, o sea, de alguna manera, el esfuerzo, y ahí estuve apoyado por los mismos clientes, es de que es un proyecto señalético, donde prevalece la imagen institucional corporativa. Además, ellos no querían bajarse de esa imagen institucional. Hubo un momento en que bandos medios fue los que recibieron eso, hicieron una implementación con el morado en lo que ya se había hecho en la Torre 7 en verde, y pues bueno, el resultado era interesante en la medida que usted tenía las arquigrafías en verde y el botón de identificación en morado, que son unos contrastes hasta muy bonitos, yo se los dije, además les quedó muy bonito eso, pero eso iba en contra de la misma intención institucional que su presencia institucional. Entonces ahí el argumento fuerte está en eso, la presencia institucional por encima de un código cromático, que además, otro del argumento, los colores son mejor dicho, los colores tienen una promiscuidad en la aplicación de ellos mismos. Entonces usted encuentra colores por cuestiones emotivas, colores para diferenciar ciertas cosas, no existe, y aquí en salud decidieron sacar la resolución y especificar que esos colores estaban determinados para esas áreas, pero un laboratorio podría no ser amarillo y ser azul. O sea, el criterio cromático es un criterio, digamos, más laxo, más amplio para tomar las decisiones. Por eso, digamos, me permití eso, y además apoyado por la misma institución, ¿no? No hubo conflictos porque no me hicieron reclamos posteriores, con lo del braille no se implementó, no se hizo el braille, pues es que es un absurdo, sinceramente, estamos hablando de un sistema de información visual. ¿Por qué metes a ciegos? ¿Por qué metes a ciegos? Más bien hablemos de las señales bueno, de los pies, que sí suceden en los espacios públicos, en los andenes. Ahí es donde se debe ver la información. O debe ser una información auditiva, pero lo auditivo en todo un recinto de estos, donde aparezca y el timbre y la cosa, pues se complica. Ahorita pueden haber más recursos, ¿no? Como una app, una aplicación en el celular que según la localización, ¿no? Usted esté parado y el celular le esté diciendo al ciego, vea, está parado frente a tal puerta, o por aquí quedan los baños, o de ese tipo. O sea, habría que hacer otros recursos, habría que ampliar ese concepto de la información para invidentes, ¿no? Sí, y es por el motivo, ¿verdad?, legal, que surgen todo ese tipo de complicaciones, que es hasta ridículo, a veces se pone uno a pensar que nadie tiene en cuenta otras cosas. Por ejemplo, nadie tiene en cuenta la arquitectura haciendo una ley para por allá, para una habilitación de servicios. Eso pues es complicado. Muchas gracias, Vladimir. No, usted es muy amable. Listo. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta final? Parece que no. Ok. Mil gracias a los que tomaron el tiempo para compartir conmigo este espacio. Muchas gracias. Muy buen tema, muy buen tema. Claro. Muy amables. Bueno, que esté muy bien. agradecemos pues a nuestro conferencista Vladimiro por esta valiosa participación en la tarde de hoy. Gracias por estos conocimientos, por contarnos esta experiencia, este trabajo tan importante. Pues los invitamos a mantenerse conectados con el programa de egresados de la sede Bogotá para conocer y participar en futuros eventos donde continuaremos construyendo y fortaleciendo nuestra comunidad académica y profesional. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente muchas gracias a Vladimiro y pues una feliz noche para todos y todas. No, a ti lo mismo. Mil gracias y buena noche. Gracias. A ustedes, muchas gracias por el tiempo.